agujero negro, ¿no? ¿Cómo obtuvieron la imagen? Bueno, fue la colaboración del Event Horizon Telescope, y lo que hicieron en realidad fue ellos apuntar diferentes radiotelescopios que tenían a lo largo de la Tierra, ¿no? Y tratar de apuntarlos todos hacia el mismo lugar, ¿no? Y después de obtener toda esta data, que además todos estos telescopios tuvieron que sincronizarse, pudieron reconstruir esta imagen, ¿no? La reconstrucción de la imagen tardó como 2 años. Entonces es una de las grandes proezas, ¿no? Lo que se ve iluminado en realidad no es el agujero negro, sino es debido a la materia que está acretando al agujero negro, que es así, radia, ¿no? Está cargada eléctricamente, al acelerarse ella radia, y es lo que vemos aquí, ¿no? Esta parte que brilla. Para que nos demos una idea más o menos del tamaño de este agujero negro, si este es el tamaño del sistema solar, aquí es donde está la Voyager 1, ¿no? Que es el objeto hecho por el hombre más lejano, ¿no? Que ha llegado más lejos de nosotros. Entonces, quiero platicarles ahora de algunas preguntas que nos hacemos, que no necesariamente son las primeras que nos hacemos. Yo le digo como el lado B del cassette, que ahora gracias a Marvel todos sabemos lo que es el lado B de un cassette. Que no es la razón por la que te compras el cassette, pero al final tienen las canciones que te terminan gustando más, ¿no? Entonces, estas son algunas cuestiones que tienen que ver con los agujeros negros, que quizás no son las que nos hacen al principio dedicarnos a los agujeros negros, pero que al final nos resultan muy fascinantes y son la razón por la cual nos quedamos en esa área, ¿no? Y también me gusta esta analogía del cassette porque vamos a platicar cosas que se desarrollaron en los años 70, ¿no? En particular, bueno, las ideas de Bardeen, de Bekenstein, de Carter y de Hawking. Entonces, hoy no vamos a concentrarnos en los efectos que sufriríamos nosotros ante la presencia de un agujero negro, sino qué pasa con el agujero negro cuando nosotros le lanzamos materia. Entonces, vamos a hacer una pequeña grafiquita de espacio y tiempo aquí. Y entonces, nosotros tenemos un agujero negro que está definido por su horizonte de eventos. Aquí en esta, digamos, en esta grafiquita, pues se vería simplemente como una línea, ¿no? Tiene el espacio y conforme avancemos en el tiempo vamos a movernos sobre este eje que está aquí, ¿no? Entonces aquí está el horizonte de eventos del agujero negro, y conforme avance el tiempo, pues si no pasa nada, si no está creciendo, pues se va a ver como esta rayita sigue creciendo aquí, ¿no? Entonces se vería como un rectángulo nada más, y le vamos a echar materia, ¿sí? Va a haber materia entrante por aquí. Entonces cuando tenemos esta materia entrante, el agujero negro crece, ¿no? En realidad están aumentando dos cosas aquí. Número uno, está aumentando su masa, ¿no? Le aventamos materia, aumenta la masa. Y en segundo lugar, está aumentando el área de su horizonte de eventos. De cierta manera podemos decir que está creciendo el agujero negro. Y esto pues tiene bastante sentido, ¿no? Ahora, ya establecimos qué pasa con un agujero negro. ¿Qué pasa si tengo dos? Esto es lo que siempre nos pasa como seres humanos. Ya entendí una cosa, ok, ahora quiero dos, y no nada más quiero dos, las quiero chocar entre ellas, ¿no? Y yo sé que Blanca, como física de partículas, va a entender mi necesidad de decir, si tengo una, ahora quiero dos, y además los quiero colisionar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo dos agujeros negros que colisionan? Y lo primero que hay que entender es que en el caso de los black holes en realidad no chocan así, sino en realidad lo que hacen es que como que se van orbitando el uno al otro, con órbitas cada vez más cerradas, ¿no? Con una especie de sistema binario que se va juntando cada vez más, y entonces emiten, cuando se fusionan, emiten ondas gravitacionales. Lo van a ver más o menos aquí esta es una simulación, ¿no? Dos agujeros negros que se van orbitando el uno al otro, ¿no? Haciendo órbitas cada vez más cerradas, más cercanas, y cada vez más rápido, ¿no? Hasta que se fusionan en un solo agujero negro y emiten ondas gravitacionales, ¿no? Como resultado de formar este nuevo agujero negro. Aquí lo van a ver cada vez más rápido, y ahora se fusionan y emiten estas ondas gravitacionales, ¿no? Y de hecho nosotros fuimos capaces de detectar estas ondas gravitacionales recientemente, de hecho. Tal vez ustedes se acuerden porque este fue muy famoso, este experimento, y además se ganó el premio Nobel, con LIGO, ¿no? LIGO son estos detectores de ondas gravitacionales, son unos grandes interferómetros con unos brazos que tienen kilómetros de largo,
y además está por duplicado, ¿no? En Livingston y en Hanford, en Estados Unidos. Y ellos fueron capaces de detectar esta colisión, esta fusión de dos agujeros negros. Lo que ustedes alcanzan a escuchar, este ruidito, es esta señal, ¿no? Que se obtuvo de la detección de las ondas gravitacionales, básicamente convertido a sonido, ¿no? Frecuencias, bueno, las ponen, están en el rango auditivo para que se pueda escuchar la señal, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Bueno, pues resulta que hubo un par de agujeros negros que se fusionaron, ¿no? Hace 1.300 millones de años. O sea, cuando apenas empezaba la vida multicelular en la Tierra, ¿no? Una cosa bárbara. Y estos dos agujeros negros, uno tenía 29 masas solares y el otro 36, se fusionan y forman un nuevo agujero negro que tiene 62 masas solares. Entonces, ¿esto qué me quiere decir? Me dices, oye, Mons, espérate, 29 y 36 no da 62, te quedaron faltando unas masas solares. Ah, bueno, pero acuérdense que hay parte de esta masa que se radia en realidad en forma de energía, en forma de ondas gravitacionales, ¿no? Acordémonos que hay una equivalencia entre materia y energía, ¿no? Entonces, se emite el equivalente a 3 masas solares, pero en forma de ondas gravitacionales, ¿no? Entonces, nos queda un agujero negro resultante, ¿no? Que en realidad ahora tiene 62 masas solares y además con un diámetro de 150 kilómetros, ¿no? Esta información en realidad sale de aquí, de la señal, ¿no? Uno lo puede detectar. Pero de nuevo, nos estamos alejando del propósito de la charla, ¿no? Ahora estamos viendo cómo percibimos nosotros la fusión de estos agujeros negros. El propósito de la charla es ver qué pasa con los agujeros negros. Entonces, ¿qué hay de este agujero negro resultante? ¿Cómo se ve en esta grafiquita que nosotros habíamos comentado de tiempo y espacio esta fusión de dos agujeros negros, ¿no? Bueno, pues nosotros empezamos con dos agujeros negros, ¿no? Aquí se ven ellos dos muy hermosos, el agujero negro 1 y el agujero negro 2, ¿ok? Y conforme pasa el tiempo, ellos se fusionan, ¿se dan cuenta? O sea, aquí están evolucionando en el tiempo, el agujero negro 1 y el agujero negro 2, y se fusionan en uno solo, ¿no? Este vendría siendo el agujero negro resultante, ¿no? Que va a tener su propia masa, ¿no? Y su propia área. Y bueno, estas gráficas parecen un par de pantalones. Yo por eso siempre digo, ¿no? Las personas ven pantalones donde los físicos teóricos vemos colisiones de agujeros negros. Entonces, ¿qué pasa con esta área y con esta masa? ¿Qué podemos decir de este agujero negro que resulta? Bueno, lo primero que podemos ver es que el área de un agujero negro, esta área que va a resultar aquí, ¿ok? En realidad uno la pudiera comparar con las áreas iniciales que nosotros tenemos acá. Y resulta que es mayor que la suma de estas dos áreas. Entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, que el área del agujero negro es no decreciente. En los dos procesos que vimos anteriormente, el área de un agujero negro no decrece. ¿De acuerdo? Entonces, hemos establecido que el área del horizonte de eventos del agujero negro es no decreciente. Va, perfecto. ¿Esto a qué suena? ¿No? Porque suena como a otra ley de la física. ¿Qué es esta? La entropía de un sistema aislado es no decreciente. En realidad se parece un poco a la segunda ley de la termodinámica, ¿no? Lo que pasa es que nosotros estamos hablando de áreas en lugar de estar hablando de entropías. Ok, entonces uno pudiera pensar que hay una relación entre el área y la entropía de un agujero negro. Ok, sí, hasta ahorita es como una curiosidad. Va. Vamos a imaginarnos que tenemos un agujero negro y le vamos a lanzar algo, una taza de café, porque siempre que hablamos de termodinámica nos encanta pensar en tazas de café. Entonces vamos a lanzarle una taza de café a este agujero negro. ¿Y qué va a pasar? Ok, bueno, el agujero negro se va a comer a la taza de café y ahora el agujero negro creció, ¿no? Aumentó su masa, aumentó su área y ahora pues la taza de café ya no está. Y yo me pregunto, esa taza de café tenía entropía, ¿cierto? O sea, no era que no tuviera nada de entropía, era un sistema que tenía entropía. ¿Qué le pasó a la entropía
de la taza de café. Ok, el agujero negro ya creció, pero ¿qué pasó con la entropía de la taza de café? ¿Acaso acabo de violar las leyes de la termodinámica haciendo desaparecer esa entropía? Pues no, resulta que no. Resulta que Bekenstein reformuló esta segunda ley de la termodinámica para cuando tenemos agujeros negros. Él dice, lo que es no decreciente no es por sí sola la entropía y tampoco es por sí sola el área. Lo que es no decreciente es la suma del área del agujero negro y la entropía del exterior. Eso es lo que es no decreciente, esa suma de ahí. Entonces, esto nos permite entender que en realidad esta relación entre el área, este parecido que tiene el área de un agujero negro y cómo se comporta, y la entropía, en realidad no es una curiosidad nada más, sino que físicamente el área del horizonte de un agujero negro está relacionada con la entropía del agujero negro. ¿De acuerdo? En efecto, los agujeros negros sí poseen una entropía que es proporcional al área de su horizonte de eventos, ¿no? En ciertas unidades eso se ve así, ¿no? Pero bueno, ok, ya, quedamos. Los agujeros negros tienen entropía, parece sensacional. Pero si uno le rasca un poquito conceptualmente a lo que esto implica, entonces vamos a pensar en lo siguiente, ok, el agujero negro tiene entropía, porque, y bueno, y esto está asociado al área del horizonte de eventos. Muy bien. Si tiene entropía, entonces debería tener una temperatura. Después que tiene entropía, tienen temperatura. Pero si tiene una temperatura, entonces debería radiar. Y ahí es donde se nos rompe toda nuestra ilusión hermosa de entender qué rayos era un agujero negro. Porque nosotros habíamos dicho que los agujeros negros eran como los Hotel California del universo, que nada podía salir de ellos, que no podíamos extraer información de ellos, que una vez que algo cruzaba el horizonte de eventos ya no podía salir. Y entonces, ¿cómo ahora vienes y me dices que los agujeros negros radian y que además tienen temperatura? ¿No? Entonces, Stephen Hawking, bueno, viene al rescate y nos explica cómo sería esto de que los agujeros negros pueden radiar, ¿no? Entonces ya, lo siento, no son más el Hotel California del universo. Resulta que los agujeros negros, pues no son completamente negros, sino que pueden radiar. Entonces, lo que les voy a platicar ahorita es un poquito una caricatura del mecanismo. En realidad es más complejo que esto, pero esto es como una caricatura, ¿no? La idea es que uno tiene que considerar efectos cuánticos. Todo lo que nosotros habíamos platicado de los agujeros negros, ¿no? Que son estas regiones a partir de las cuales ni siquiera la luz puede escapar y todo eso proviene del estudio de la relatividad general, que es una teoría que es clásica, ¿no? Nosotros no hemos tomado en cuenta nada de mecánica cuántica. Entonces ahora vamos a tomar en cuenta efectos cuánticos, es decir, los pares estos de creación partícula-antipartícula, ¿no? Esta polarización del vacío, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? ¿No? Básicamente lo que quiere decir es, nosotros sabemos que si yo tengo una partícula y una antipartícula y ellas se encuentran, básicamente lo que hacen es aniquilarse mutuamente y liberar energía, ¿no? Universo. La mecánica cuántica nos dice que existe una posibilidad distinta de cero de que este proceso pase al revés. Es decir, que estemos en una región donde hay mucha energía, ¿no? Y entonces como que se pida prestada energía del vacío para crear este par partícula-antipartícula. Y después ellas se encuentran y se aniquilan y regresan esa energía que han pedido prestada y aquí nada pasó, ¿no? Y eso se conoce como polarización del vacío. Y eso no ocurre una vez, ocurre varias veces, ¿no? Muchas veces, ¿ok? Va a ocurrir más si estamos en una región donde hay un campo muy intenso, ¿no? Donde hay un campo eléctrico muy intenso, donde hay un campo gravitatorio muy intenso. Cerca de un agujero negro, pues hay efectos gravitacionales tremendos, ¿no? Entonces, esto va a pasar cerca de un agujero negro. El vacío en realidad no está vacío, sino que están todas estas creaciones y aniquilaciones de pares de partícula y antipartícula, ¿no? Y eso es independientemente de que haya un agujero negro o no, pero puede suceder cerca de un agujero negro. Entonces, imaginémonos que se crean estos pares de partícula-antipartícula y que casualmente esto ocurre aquí en la frontera del horizonte de eventos. Entonces, puede pasar que la partícula quede por fuera del horizonte de eventos y la antipartícula quede por dentro. ¿Eso qué quiere decir?
quiere decir que la partícula es libre de escaparse ahí al infinito. Ella no cruzó el horizonte de eventos. Ella se puede escapar, no hay ningún problema. La antipartícula no. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Eso va a resultar en que el agujero negro reduzca su masa y además que haya una partícula que escapa al infinito. Entonces, de manera efectiva, lo que está sucediendo es que hay una partícula que está escapando al infinito. El agujero negro está reduciendo su masa de forma efectiva. Es como si el agujero negro emitiera a esa partícula, ¿no? Y no pasa solamente una vez, no es una sola partícula la que es radiada de esta forma, ¿no? Si uno echa estadística, pues esto pasa varias veces. Eso es lo que conocemos nosotros como la radiación de Hawking, ¿ok? Y si uno echa las cuentas, si uno hace la estadística, pues resulta ser que además de todo, esta radiación se comporta como la radiación de un cuerpo negro. Y al comportarse de esa forma, yo le puedo asociar una temperatura. Entonces resulta que los agujeros negros ahora tienen temperatura. Y además, casualmente, esa temperatura que se puede calcular se relaciona de forma proporcional con una cosa que se llama la gravedad superficial del agujero negro, ¿sí? Que se mide sobre el horizonte de eventos, ¿no? Entonces es una propiedad mecánica propia del agujero negro que se puede relacionar ahora con un concepto termodinámico, ¿sí? Entonces, ya esta relación entre la mecánica de los agujeros negros y la termodinámica ya empieza a ser cada vez más interesante, ¿no? Ya pasa de ser una coincidencia. Y no solo esto, vamos a notar que las leyes que rigen la mecánica de los agujeros negros en realidad son exactamente equivalentes a las leyes de la termodinámica, ¿no? O al menos en el caso de los agujeros negros que resultan de la relatividad general, son los que podrían estar potencialmente allá afuera, ¿no? Entonces vamos a hacer una pequeña comparación. Nosotros sabemos que los agujeros negros, si yo tengo un agujero negro estacionario, es decir, que no está comiendo nada, pues, ¿ok? Ellos tienen una gravedad superficial, esta gravedad superficial que les había comentado, kappa, que es la misma a lo largo de todos los puntos en su horizonte de eventos. Esto es equivalente a la ley cero de la termodinámica, que nos dice que si nosotros tenemos un sistema que está en equilibrio térmico, es decir, no está intercambiando ahorita calor con nadie, su temperatura es constante en todos los puntos. Entonces se ve de nuevo esta equivalencia entre temperatura y gravedad superficial, ¿no? Esta misma estructura. En el caso de la primera ley de la termodinámica, ¿no? La primera ley de la termodinámica nos dice cómo va a variar la temperatura interna de un sistema, ¿no? Básicamente nos dice, bueno, estás intercambiando calor y estás intercambiando trabajo con los alrededores, ¿no? ¿Qué sucede en el caso de los agujeros negros? En el caso de los agujeros negros nosotros hablamos de que puede variar su masa a través de un proceso, ¿no? ¿Cómo varía esta masa? Recuérdense que masa y energía en realidad son lo mismo, ¿no? Son dos caras de la misma moneda. Bueno, pues resulta que estos cambios en la masa van a venir dados por cambios en el área, ¿no? Y cambios que tienen que ver con cómo rota, ¿no? Que tienen que ver con el momento angular y todo esto, y cambios que tienen que ver con su carga eléctrica, ¿no? Básicamente lo podríamos pensar como una especie de trabajo eléctrico y trabajo de rotación, ¿no? Por ejemplo, en esta parte, pues contribuyen ¿quién? Contribuye la carga eléctrica y contribuye el campo eléctrico, ¿no? O sea, en realidad podemos ver que tienen como si fuera la misma estructura, ¿no? Lo que aquí es masa, aquí es energía interna. Lo que aquí es entropía, acá es área. Lo que aquí es temperatura, acá es gravedad superficial. Entonces, sigue existiendo esta relación. La segunda ley, que ya la platicamos, ¿no? Que por un lado tenemos que la entropía es no decreciente y por el otro lado hablamos del área de un agujero negro, ¿no? Del horizonte de eventos o en su caso la suma del área con la entropía del exterior. Y la tercera ley, ¿no? Que, bueno, en la mecánica de los agujeros negros lo que nos dice es que a través de un proceso finito nosotros no podemos llegar a tener un agujero negro crítico. ¿Qué significa un agujero negro crítico? Un agujero negro que tenga gravedad superficial nula, gravedad superficial cero. No podemos alcanzarlo a través de un proceso físico que sea finito. De la misma forma que en termodinámica no podemos alcanzar el cero absoluto a través de un número finito de pasos, ¿no? Entonces, observemos cómo en realidad la mecánica de los agujeros negros, que se obtiene independientemente, ¿no? Independientemente de la termodinámica como tal,
sea, que es algo propio del entendimiento de cómo funcionan los agujeros negros, tiene la misma estructura que las leyes de la termodinámica. Entonces, esto es una cosa bárbara, ¿no? Ok. Si no se les ha enchinado la piel hasta ahorita, no sé qué están hechos. Pero si regresamos ahora al asunto este de la entropía, hay más que rascarle ahí a esta cosa. En termodinámica clásica, la mayoría de las veces, la entropía va a aumentar con el volumen del sistema, ¿no? Lo que llamamos nosotros una entropía extensiva, ¿no? Sin embargo, en el caso de los agujeros negros, ¿no? La entropía en realidad aumenta con el área, ¿no? Porque es una cuestión que es dos-dimensional. Entonces, aquí hay como una especie de contraposición con las dimensiones, ¿no? Y entonces Stoff tuvo esta idea. Él dice, bueno, ok, si yo tengo una región R que es D-dimensional, ¿no? La cual tiene una frontera, un boundary B, que va a ser D menos un dimensional. En realidad, todos los procesos físicos que ocurren en R, que ocurren en el bulto, yo los podría codificar solamente en la frontera. ¿Cómo es este caso? ¿No? Aquí hay un proceso en 3 dimensiones que en realidad está codificado en 2. Entonces él tiene esta idea, ¿no? En realidad todo lo que pasa en el bulto, todo eso se podría codificar en la frontera, ¿no? Y esta idea nos da lugar a una cosa que se llama el principio holográfico, que nos dice precisamente eso, que somos capaces de codificar la información de un objeto d-dimensional o de un proceso que ocurre en d dimensiones, solamente en la frontera, que es d menos un dimensional, ¿no? Y esta conjetura pues está motivada por lo que hemos aprendido de los agujeros negros. Ok, va. Hay un poquito más en esta historia, ¿ok? ¿Qué es ese poquito más que hay en esta historia? Bueno, una conjetura, la conjetura de Maldacena, que es famosona esta. Lo que Maldacena observó fue que dijo, bueno, voy a tomar 2 teorías, ¿no? Una de ellas va a ser una teoría gravitatoria en altas dimensiones, ¿ok? Y la otra va a ser una teoría de norma que no tenga gravedad y en bajas dimensiones. Estos son los ejemplos de las teorías que él usó. Y se dio cuenta de que estas 2 teorías en realidad tenían las mismas simetrías. Es decir, tienen la misma estructura, ¿no? La misma estructura. Tienen las mismas simetrías. Esto quiere decir que hay una relación que a lo mejor no está entre estas 2 teorías. Y eso, bueno, creció a ser, o evolucionó a ser una cosa que llamamos la correspondencia norma-gravedad. Es decir, la capacidad de relacionar a través de sus simetrías teorías de norma que no tienen gravedad, que viven en bajas dimensiones, con teorías gravitatorias en altas dimensiones, que posean las mismas simetrías. Y del lado de la teoría de norma, nosotros podemos tener teorías que tengan termodinámica, ¿no? Que tengan una temperatura no nula, tienen termodinámica. ¿Y eso cómo lo vamos a codificar nosotros del lado de la gravedad? Bueno, pues por medio de los agujeros negros. ¿Por qué? Porque ellos tienen toda una estructura que se ve como la termodinámica. La mecánica de los agujeros negros codifica las leyes de la termodinámica en este diccionario, si quieren verlo así, entre una teoría de norma y una teoría de gravedad. Eso lo que hace es que nos va a permitir calcular del lado que sea más conveniente para nosotros. En algunos casos va a ser fácil calcular del lado de la teoría de gravedad. En algunos casos va a ser fácil calcular del lado de la teoría de norma y a través de este diccionario pasar de una teoría a la otra. Importante, este diccionario está en construcción, no es algo que ya esté perfectamente construido, que ya esté hecho, es un diccionario que está en construcción. Todavía hay cosas que no se entienden bien de cómo pasar de un lado para otro, ¿no? Pero lo importante es que tienes que usar teorías que tengan las mismas simetrías. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo me veo a mí misma como una detective de agujeros negros. Yo trabajo de este lado, del lado de la gravedad. Y lo que hago es buscar agujeros negros en ciertas teorías y que tengan ciertas características de tal manera que sean útiles en este contexto. Es decir, busco agujeros negros que tengan simetrías que sean convenientes para utilizarlos en el contexto de este diccionario, que tengan simetrías que sean deseables en una teoría de norma, ¿no?
Entonces, por eso yo digo que soy una detective de agujeros negros. Me dedico a buscar agujeros negros que tengan comportamientos asintóticos bien específicos que son útiles en el contexto de la correspondencia norma-gravedad, ¿no? De la correspondencia holográfica. Por ejemplo, agujeros negros asintóticamente Lifshitz. Es decir, agujeros negros que tienen una simetría llamada la simetría Lifshitz. En materia condensada, entiendo que hay sistemas que tienen una simetría llamada Lifshitz, que se ve más o menos así. Es una simetría donde el tiempo y el espacio escalan de forma diferente. Fíjense que el escalamiento es distinto, ¿no? Este tiene este exponente crítico dinámico y este no. Entonces, a través de eso podemos ver que el escalamiento es distinto. Entonces, si uno quisiera poner en el contexto de esta teoría norma-gravedad, del lado de la teoría de norma, una teoría de materia condensada que tiene estas características, pues del lado de la teoría gravitatoria necesitaríamos una teoría que soporte agujeros negros que tengan estas simetrías, que asintóticamente tengan este comportamiento, ¿no? Entonces, Cashrew, Liu y Mulligan propusieron un espacio-tiempo que precisamente tiene esa simetría. Este se llama el espacio-tiempo Lifshitz. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo busco? Pues yo busco agujeros negros que justamente tengan este comportamiento asintótico. Noten que tienen las mismas simetrías, ¿no? Aquí está cómo escalé el tiempo, cómo escalé el espacio, nada más que este va a tener más dimensiones, ¿no? Por eso ven esta coordenada radial adicional, ¿no? Entonces, esta es una de las cosas, por ejemplo, que hago, ¿no? Hay una complicación, si quisiera uno verlo así. Y es que este tipo de agujeros negros que tienen estas simetrías bien especiales, no los encuentras en la relatividad general, por lo menos en el vacío no, tendrías que ponerle materia. Y no cualquier materia, a veces materia que tiene ciertas características bien específicas, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo le damos la vuelta? Pues lo que hacemos es que recurrimos a otras teorías que no son la relatividad general, sino que son teorías que tienen contribuciones de un orden mayor, correcciones cuadráticas en la curvatura, ¿no? Este tipo de cosas, y a veces también les ponemos materia. Entonces, les voy a mostrar algunas de las contribuciones que hemos hecho, ¿no? Con colaboradores maravillosos que están, bueno, que están regados por el CIMBESTAB, por la Universidad de Jalapa, por la Universidad Católica del Maule, la Universidad de Talca, ahora la Universidad de Concepción. Entonces, bueno, en nuestro ejercicio de ser detectives de agujeros negros, pues estas son algunas de las cosas que hemos encontrado. Un teorema de unicidad parcial para los agujeros negros en una teoría que se llama New Massive Gravity, que es una teoría que es como la relatividad general más algunas correcciones cuadráticas en la curvatura. Esta vive en 2 más 1 dimensiones, ¿no? ¿Cómo le dimos la vuelta? Si ya encontramos un teorema de unicidad parcial, uno pensaría que ya no puedes encontrar más agujeros negros que los que están en el teorema de unicidad. Entonces, ¿cómo le dimos la vuelta a esto? Bueno, pues le agregamos materia. Lo primero que hicimos fue agregar algunos campos escalares, encontramos algunas soluciones ahí, y luego lo hicimos en D dimensiones también, luego le agregamos carga eléctrica, y hemos ido encontrando cada vez más soluciones, ¿no? Y al mismo tiempo de ser detective de agujeros negros, también hago observar las reglas, ¿no? La idea de poner estos agujeros negros ahí es poder aprovechar que ellos codifican la termodinámica para poder tener esta correspondencia norma-gravedad, para que puedan ser útiles en ese contexto. Nada más que todo esto que hablamos de las leyes de la termodinámica y la mecánica de los agujeros negros, era asumiendo que eran agujeros negros que vivían en la teoría de la relatividad general y que su comportamiento asintótico pues era el usual, ¿no? Que van asintóticamente al infinito. Y este no es el caso. Estos son agujeros negros que ni van que van asintóticamente al espacio-tiempo plano. Dije infinito, ¿verdad? Estos ni son agujeros negros que van asintóticamente al espacio-tiempo plano, ni tampoco viven en la teoría de la relatividad general. Entonces ahora hay que asegurarnos que en efecto sí cumplan con las leyes de la termodinámica, porque si no, no nos sirve de nada tratar de usarlos en el contexto de la teoría holográfica. Entonces, esta es otra de las cosas que hago. Ya una vez que encontramos estos nuevos agujeros negros rarísimos, bueno, ahora hay que checar que sí cumplan bien con las leyes de la termodinámica, ¿no? En especial la primera ley, ¿no? Entonces hemos encontrado mecanismos para poder hacer estos chequeos de la primera ley de la termodinámica, ¿no? Eso tiene sus retos por sí mismos, por ejemplo, encontrar la masa, ¿no? Necesitas masa, entropía, temperatura,
Y si tienes más cosas, por ejemplo, un agujero negro que tiene carga eléctrica, pues encontrar su carga eléctrica, su potencial eléctrico, es decir, por sí mismo eso tiene sus propios retos. Pero bueno, en general esperamos seguir teniendo muchas aventuras siendo detectives de agujeros negros, poder ser cada vez más, ¿no? Poder trabajar con más teorías, poder despertar termodinámicas cada vez más ricas, en algún momento tal vez trabajar con un poco de superconductividad, ¿no? De computación cuántica, más y más cosas que son muy interesantes en este contexto de la teoría holográfica, ¿no? Entonces, como siempre, nos encantaría que cada vez hubiera más personas trabajando en esto. Y bueno, un poco en resumen, ¿no? ¿Qué fue lo que platicamos hoy? Bueno, pues que en los 70 encontramos nuevos aspectos de entender la mecánica de los agujeros negros, ¿no? Y esto nos hizo entender que tenían una estructura que era como las leyes de la termodinámica. Y después de que entendimos eso, nos dimos cuenta de que los agujeros negros no son 100% negros. De hecho, ellos pueden radiar, van a radiar, y así es como van a morir, radiando su masa, ¿no? Si son muy masivos, pues eso va a ser lento, pero si son muy poco masivos, muy pequeños, eso va a pasar muy rápido. Y no solo eso, al saber que radian, les podemos asociar una temperatura también, no solo una entropía, sino una temperatura ahora, ¿no? Y que además la entropía depende del área, ¿no? Y eso nos hace pensar en la existencia de un principio holográfico, que lleva en los 90 a Maldacena a hacer su conjetura, ¿no? De que hay una relación entre estas teorías, ¿no? Entre teorías de norma y teorías de gravedad. En este caso, ADS CFT, ¿no? ADS era el nombre de la teoría de gravedad y CFT, pues es una teoría conforme de campo, ¿no? ¿No? Esto nos lleva a la idea de una correspondencia norma-gravedad, a la existencia de este diccionario que se está construyendo. Y no solo eso, sino que en el contexto de esta correspondencia norma-gravedad, en el contexto de este diccionario, los agujeros negros son cruciales porque nos permiten introducir la termodinámica en el diccionario, ¿no? La termodinámica del lado de la teoría de norma va a ser equivalente a un agujero negro del lado de la teoría de gravedad, ¿no? Entonces, eso es lo que platicamos ahora, lo que hemos estado haciendo y por supuesto seguimos aprendiendo, ¿no? Que es parte del ejercicio de la física, seguir aprendiendo cada vez más de todo esto. Entonces, bueno, de manera muy especial, le quería yo agradecer a Blanca por la invitación. Módulo todos los problemas que tuvimos con el INET. Es un gusto, como siempre, volvernos a encontrar. Aquí estamos Blanca y yo en nuestros años del Sinvestav haciendo investigación más cerquita, ahora hacemos investigación más de lejitos, pero siempre es un gusto volver a convivir. Entonces, pues no sé si tengan alguna pregunta. Eso es lo que quería platicarles hoy. Vale, Monse, muchísimas gracias por tu charla, muy, muy interesante. Y bueno, vamos a pasar a las preguntas. Posiblemente haya muchas preguntas. Entonces los invito a que abran sus micrófonos. ¿Sí me escuchan bien? Yo te escucho, pero no sé. Tal vez los demás están un poco tímidos. Hola. 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 Bueno, ya vamos a ver si se motivan a lanzar alguna pregunta. Ya me motivé, pues, como decía, Blanca, de verdad que María tiene su forma muy particular de presentar, de presentar estos temas y pues particularmente me atrapó, ¿no? Me atrapó con la forma como ha presentado y bueno, le agradezco, le agradezco inmensamente por compartirnos esos conocimientos. Yo me voy a atrever a lanzar una pregunta que a mí se me ocurre que por qué en ese querer que se respeten esas reglas, ¿por qué no pensar que
que los agujeros negros de pronto no respetan las leyes de la termodinámica. Ok, a ver, de hecho es una posibilidad, no para los agujeros negros que viven en la teoría de la relatividad general, que tienen un buen comportamiento asintótico, ¿no? Asintóticamente plano. Eso, pues sí las cumplen, porque nosotros, por un lado, de forma independiente vemos las leyes de la mecánica de los agujeros negros, que vienen de la teoría de la relatividad general, y esas leyes emergen de ahí, y ahí es cuando vemos esa similitud con la termodinámica. Eso sí la cumplen, de entrada. Pero otros tipos de agujeros negros que provengan de otras teorías que no son la relatividad general, que a lo mejor pueden tener algunos comportamientos un poquito extraños, que su comportamiento asintótico no es el estándar y todo eso, ellos podrían no cumplirlas. No sabemos, honestamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros encontramos un agujero negro que vive en alguna de estas teorías raras, ¿no? Y que además tiene un comportamiento asintótico que no es el estándar, lo que queremos, o la razón por la que queremos asegurarnos de que cumplan con estas leyes de la termodinámica, es porque justamente queremos utilizar esos agujeros negros como una herramienta para esta correspondencia norma-gravedad, para que nos sirvan para calcular otras cosas, ¿no? De otras teorías que sí tienen termodinámica. Entonces, para que a nosotros nos sirvan en ese contexto, necesitamos que esos agujeros negros cumplan con una mecánica que sea similar a las leyes de la termodinámica, que tenga la misma estructura matemática. Porque si no, pues no nos sirven para hacer estas analogías. En realidad, pues uno podría decir, mira, yo encontré este agujero negro que no cumple con las leyes de la termodinámica. Cámara, pues entonces no me sirve para utilizarlo en el contexto de la teoría holográfica, ¿no? Pero eso no quiere decir que es un mal agujero negro, simplemente pues no te va a servir si tú quieres utilizarlo para hacer correspondencia norma-gravedad, ¿no? Por eso los agujeros negros que nosotros buscamos, que tienen un comportamiento bien específico, que están pensados para ser útiles en este contexto, por eso queremos que sí cumplan las leyes de la termodinámica, para que puedan ser útiles en el contexto de la correspondencia, ¿no? Pero en realidad no es tan arbitrario como parece, ¿no? Okay. No sé si contesté la pregunta. Sí. No. Otra pregunta que quisiera hacer, que es con respecto, bueno, a poder, al tema este que en algún momento, hace algunos años, se estuvo hablando de la producción de los agujeros negros a nivel de laboratorio. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? A ver, creo que ahí hay que distinguir dos cosas. Hay unas cosas que son sistemas análogos a los agujeros negros, que son, según entiendo, con condensados de Bose-Einstein, que lo que hacen es generar algo equivalente a un horizonte, ¿no? Y una vez que se cruce ya no pueda salir, ¿no? Pero no es en realidad un efecto gravitatorio, ¿no? Es un sistema con condensados de Bose-Einstein que tiene un comportamiento análogo a lo que sería un agujero negro, pero no es verdaderamente un agujero negro. Sin embargo, es bien interesante porque se pueden ver algunos efectos ahí, y eso es lo que llaman agujeros negros análogos. Es súper interesante y que me gustaría poder platicar con alguien que le sepa muy bien a eso. Y la otra cosa es pensar realmente en hacer agujeros negros, ¿no? Que eso, bueno, en realidad no sucede, pero aún si sucediera, no sería peligroso para nosotros. ¿Por qué? Yo no sé si ustedes recuerdan hace ya algunos años, cuando la gente estaba aterrada del LHC porque decían que ahí iban a producir agujeros negros, que se iban a comer a la Tierra y que íbamos todos a morir. A ver, no se generan agujeros negros ahí, pero aún si fuera el caso, no tendríamos nada que temer. ¿Por qué? Porque se crearían agujeros negros muy pequeñitos, microscópicos. Y justamente este mecanismo que hablamos de la radiación de Hawking nos dice que si un agujero negro es muy poco masivo, va a radiar mucho más rápido que un agujero negro que es muy masivo, ¿no? Entonces, un agujero negro que no es muy masivo radia rapidísimo y va a radiar toda su masa, se va a evaporar en nada, ni siquiera nos vamos a dar cuenta de que ese agujero negro estuvo ahí. O sea, son fracciones de segundo tan poco significativas que no nos daríamos cuenta de que está ahí antes de que desaparezca. No le daría tiempo de acretar nada. Entonces, nada que temer ahí.
Esas son, creo, las dos vertientes de la pregunta. Ah, ok, ok. Gracias, María. Muy, muy No, hombre, ¿de gentil por qué? su respuesta. Y buenas ¿Alguna tardes. otra? Sí, buenas tardes. Bueno, yo tengo una pregunta justamente sobre lo que están charlando de la radiación de Hawking. Es que yo escuché recientemente, bueno, no estoy seguro, pero yo he escuchado que no hay evidencia experimental de que la radiación de Hawking exista. ¿Tú nos podrías comentar algo al respecto? Sí te puedo comentar. A ver, lo que sucede es que si tú consideras, por ejemplo, un agujero negro como Sagitario A estrella, ¿no? Que es el que está en el centro de nuestra galaxia. Tú dijeras, ya, yo quiero medir la radiación de Hawking. La temperatura que está asociada a ese agujero negro, acuérdate que tiene que ver pues básicamente con su masa, ¿no? Con el área que tiene y todo esto. Si tú fueras a calcular la temperatura, resulta que esa temperatura que se le puede asociar a ese agujero negro es menor que la temperatura de radiación de fondo del universo, ¿no? O sea, es menor que esos famosos 3 grados Kelvin, si no lo digo mal. Entonces, no es fácil detectar eso. En realidad, tú no lo puedes medir experimentalmente. Lo que sí te puedo decir, que es algo súper, súper reciente, es que tú pudieras decir, bueno, es que entonces todo esto es así como puras teorías que suenan bonitas, ¿no? Y que pareciera que funcionan, pero en realidad no tenemos ninguna evidencia experimental de nada. Lo que sí es súper reciente es, con estos dos agujeros negros que se fusionaron, que pudimos detectar las ondas gravitacionales utilizando LIGO, ya se hizo un cálculo para probar esta idea de que el área es no decreciente, por ejemplo, para probar esta equivalencia, ¿no? Esta segunda ley de la termodinámica de los agujeros negros, ya se probó con ese ejemplo y sí funciona. Entonces, ahora sí que ya, aunque no hemos podido directamente medir la temperatura de un agujero negro, lo que sí podemos hacer, de lo que sí tenemos evidencia experimental ahora, ¿no? Es de esta entropía de Hawking, ¿no? Entonces esto ya, digamos, nos da, o de esta segunda ley de la termodinámica para los agujeros negros. Y eso ya le da una parte de sustento experimental a toda esta termodinámica de los agujeros negros. Sí, a propósito de que, bueno, la discusión de por qué nunca le habían dado el premio Nobel a Hawking, Justo. pues era como parte justo por eso, ¿no? Exactamente, Porque, digamos, justo por eso. Se nos fue muy pronto. sí. Pero Gracias. bueno, no, de qué. Perdón, vi unas preguntas en el chat. ¿La correspondencia de SSFT puede tener algo más que una mera interpretación como diccionario o qué consecuencias podría tener más allá de ser solo una herramienta? Entiendo que con esta correspondencia holográfica ya se han podido hacer ciertos cálculos que tienen que ver con estos, se me acaba de olvidar. Bueno, ahorita me acuerdo. Para calcular ciertas viscosidades de corte de... ahorita me acuerdo. A ver, la gracia de la correspondencia holográfica es el régimen en el que te permite calcular. En el régimen de la teoría de norma, a veces nosotros solamente podemos calcular cuando podemos hacer buenas aproximaciones, ¿no? En estas aproximaciones de campo débil y todo esto. Y curiosamente, es al revés, o están relacionadas al revés en la teoría de gravedad. Entonces, cálculos que podrían ser dificilísimos o imposibles del lado de la teoría de norma, los puedes hacer del lado de la teoría de gravedad y eso te puede ayudar. Cosas en las que la gente está interesada ahorita, por ejemplo, ciertos aspectos de la superconductividad. Yo no soy una experta en superconductividad. Si alguien sabe eso mejor que yo, por favor, no se tome a ofensa si digo algo que no esté tan bien. Pero nuestro entendimiento de la superconductividad funciona para ciertos materiales, no para todos los materiales superconductores. Y la expectativa es que, por ejemplo, esta correspondencia norma-gravedad pudiera ayudar a dar un poco de luz en este problema que tenemos de la superconductividad, ¿no? De tratar de modelar matemáticamente cómo funciona la superconductividad para ciertos materiales.
Buenas tardes, quería saber, no sé, sí contesté, ¿verdad? Quería saber si es posible estudiar este tipo de temas desde la óptica, ya que escuché algunas palabras que tienen que ver con interferometría y holografía. Entonces mi pregunta es si yo podría llegar a estudiar esto si me dedico a la óptica. Yo voy a hacer una confesión, yo soy óptica de formación. Antes de dedicarme a la gravitación, yo trabajé en óptica muchos años. Bueno, algunos años, no muchos. Entonces, es bien interesante porque tú puedes, por ejemplo, yo trabajaba con cuestiones de lentes, de óptica de la visión y todo esto, y eso me ayuda mucho ahora a entender, por ejemplo, este efecto de lentes gravitacionales que tienen los agujeros negros, ¿no? Entonces, en realidad, hay muchas áreas de la física que están relacionadas. Estos interferómetros para poder detectar las ondas gravitacionales, de hecho, son interferómetros de Michelson. O sea, si tú tienes un entrenamiento fuerte en óptica, procesamiento de señales, todas estas cosas de óptica de Fourier y todo eso, sí hay un espacio en la parte experimental del estudio de los agujeros negros que te puede venir como anillo al dedo. No es mi especialidad, pero sí hay ahora mucho apoyo en eso y sí hay áreas donde cabe súper bien. Entonces, Paula. ¿Qué tanto podría deformar un agujero negro el espacio-tiempo? ¿Existe algún límite? A ver, para la existencia de los agujeros negros sí hay límites que tienen que ver con la estabilidad. ¿Okay? Los agujeros negros estelares en general, nosotros tenemos entendido que tienen cierto tamaño, ¿no? Y más allá de ese tamaño ya se vuelven inestables, ya no se forman por colapso estelar. Son lo que llamamos agujeros negros medianos. Y es raro poderlos encontrar o poderlos medir. Cuando se llegan a detectar, la teoría, alguna de las teorías que tenemos ahora es que se pudieran llegar a formar por fusión de dos agujeros negros estelares, por ejemplo, ¿no? Pero no que se formen así por colapso estelar. Y otros agujeros negros, ¿no? Como los supermasivos que están en el centro de las galaxias, pues eso no nos queda bien claro cómo se formaron. Sabemos que fue muy al inicio del universo, pero no sabemos qué tanto. Pero sí hay como unas cotas, digamos, más o menos claras para los tamaños de los agujeros negros y cómo se forman. Y en función de qué tan masivos son, qué tan grandes son, es que tanto ellos se forman en el espacio-tiempo. Vale, muchas gracias. No sé si por ahí haya alguna otra pregunta. Bueno, aprovecho y hago una preguntita mientras. ¿Sí? Está bien, no hay problema. Vale, Monse. En esta correspondencia que nos hablas entre norma y gravedad, me imagino que también va encaminado en la parte de esa búsqueda de la cuantización de la gravedad. ¿Tus trabajos también irían buscando pues como ese objetivo? No, yo soy muy modesta, yo soy una física que entiende sus limitaciones, pero a manera personal lo digo. Yo no trabajo en esta parte de la cuantización de la gravedad y respeto mucho a los colegas que sí lo hacen porque es una barbaridad. No, aquí lo que estás haciendo es que tienes dos cosas que están separadas. O sea, por un lado tienes la teoría cuántica de campos y por otro lado tienes la teoría gravitatoria que se rige de forma clásica por la relatividad general. Lo que sí es bien interesante es que si uno, digamos, tiene la aspiración de llegar a una teoría cuántica de la gravedad, entonces necesariamente tiene que haber agujeros negros involucrados ahí. Porque es justamente el régimen en el que la gravedad se vuelve muy significativa, ¿no? Muy, muy significativa y que en realidad, pues sí podrías tener, digamos, a todos los actores involucrados ahí, ¿no? Pero de manera directa, yo no trabajo con esta teoría última de la cuantización de la gravedad. Sí Vale, respeto Monse. mucho a quienes lo hacen. Sí, porque por ejemplo yo escuchaba por ahí en alguna parte de tu charla que nos hablabas de campos escalares, ¿no? Que se incluyen ahí dentro de la teoría. Sí, se incluyen campos escalares como fuente de materia. Como, Ok. digamos como, acuérdate que en relatividad tú tienes el espacio-tiempo que está dado por la materia que tú tienes, ¿no? Entonces, esa materia, energía, momento, ¿no? Puede estar dada por ya sea carga eléctrica o campos escalares o, no sé,
dilatones o diferentes cosas, ¿no? Tú puedes ponerle ahí cosas diferentes. En este caso, nosotros trabajamos con campos escalares que están no mínimamente acoplados. Ayudan mucho a enriquecer la termodinámica. Vale, Monse, muchas gracias. Y bueno, no sé si de pronto quieras como decirnos algo, por ejemplo, para los estudiantes que estén conectados, cuáles son como los tópicos en los que actualmente más se investiga pues, Sí, en esta área. Pues de manera muy rápida, porque me voy a ir a una junta. Ok. Ahora estamos trabajando de manera muy fuerte en entender nuevos aspectos de la termodinámica de los agujeros negros. Es decir, entendemos bien, por ejemplo, esta cosa de la entropía, de cómo funciona la primera ley y todo esto. Ahora queremos entender cosas que tienen que ver con la estabilidad, por ejemplo, con cosas que tienen que ver con cómo pudiera uno utilizar esta correspondencia holográfica en el contexto, creo que sí lo comenté, de computación cuántica y todas estas cosas. Entonces, eso es lo que estamos tratando de aprender ahora, no solamente buscando nuevas soluciones, sino a esas soluciones ver cómo extraerles información que pueda ser útil en el contexto de otras teorías. Entonces, en eso estamos trabajando ahora mismo. Uno de mis colaboradores, el doctor Velázquez, está aquí, se puede parar atrás de mí y saludarlos. Hola Gerardo, ¿cómo estás? También con el doctor Moisés Bravo, que está en la UCM, que es la Universidad Católica del Maule, y la doctora Abigail Álvarez, que está en Jalapa. Pero mayoritariamente eso es en lo que estamos trabajando ahorita, ¿no? Y con estas teorías que son generalizaciones o modificaciones de la relatividad general. Si quieren echarle un ojo, aquí está mi ORCID para que vean algunas de las cosas en las que estamos trabajando. Y bueno, y acá tengo más bien como cosas de divulgación, ¿no? Si quieren echarles un ojo. Y mi correo, por supuesto, que está a su disposición para cuando consideren. Vale, Monse, pues muchísimas gracias. Creo que en el chat Les agradezco yo a ustedes. No sé si tengas tiempito, creo que hay otra preguntita en el chat. Sí la leo, nada más que quizás no soy la persona más apta para contestar esa pregunta, que es relación entre materia oscura y agujeros negros. Y me parece que, bueno, en específico la cosmología no es mucho mi área. Y bueno, y como buena científica, siempre hay que admitir cuando uno no es muy experto en algo. Entonces, mejor que decirte algo que no es del todo correcto, mejor me reservo mi comentario a después de que haya leído un poco más de eso. Steven, está. Bueno, Monse. Bueno, pues nuevamente agradecerte, Monse, una charla muy, muy interesante. Y bueno, ojalá de pronto nos puedas acompañar en otro seminario. De pronto les agradezco su paciencia infinitamente. Una disculpa por el asunto del internet. Estuvo fuera de mis manos, pero bueno, nos pudimos reunir. No, muchísimas gracias, Monse. No te preocupes. Bueno, muy bien. A todos muchísimas gracias.